Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 12 de mayo del 2023, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, debo de decirles que, bueno, una compañera, Noemí, me estuvo mandando un mensaje que no aparecía la tarea, me decía. Sin embargo, sí estaba, lo que pasa que erróneamente le puse ocultar, pero ahí estaba la tarea. Espero que la hayan logrado ver. Al menos a mí en la plataforma aparece, no sé a ustedes. Si me pueden decir, por favor, si han corroborado. Yo hasta el día de ayer, licenciado, no la logré ver. Sí, Ok. licenciado, se le quería comentar que yo tampoco la pude ver. Ok, voy a compartir lo de la plataforma para que vean que aparece, ¿verdad? Permítanme. Para que vean que la tarea sí aparece. Yo le había puesto ocultar, eso sí fue un error mío. Pero permítanme. Lick, a mí la tarea hoy sí me aparece, pero ayer que me metí a revisar sí no me aparece. Sí, exactamente. Por eso es lo que estoy diciendo, que me parecía, le había puesto ocultar. No sé por qué razón, pero así me parecía oculta, ¿verdad? Entonces, quiero ver. Pero sí les voy a mostrar que sí aparece la tarea, ¿verdad? Para que puedan hacerla. Es para el domingo. A ver. Ok. ¿Logran ver la pantalla? ¿Logran ver la pantalla? Ok. Está al final de de esta semana, ¿verdad? Está la tarea, está la actividad, ¿verdad? Es para grupos, es para este domingo que se tiene que entregar, ¿verdad? Aquí está. Las indicaciones también, por favor, sigan con estas indicaciones que le consigno, al igual que la tarea hoy, ¿verdad? Pero esa es la tarea para que ustedes corroboren que ahí está, ¿verdad? Lamentablemente yo, con esto de la tecnología le puse ocultar, no sé por qué. Y pues, así me parece. Quiero ver. Ustedes pueden ver, ahí está todo, ¿verdad? Ahí está. Ok. Eso era lo que les quería decir. Por otro lado, también lo del examen. Quería resolverles a ustedes el examen así rapidito porque es necesario que ustedes tengan, ¿verdad? El porqué del examen, porque salieron de esa manera. Bueno. Yo en el examen les puse un caso, bueno, dos casos prácticos, ¿verdad? En los cuales ustedes tenían que ir viendo cada uno, ¿verdad? La pregunta que hice el examen era la siguiente, ¿verdad? En una demanda de cesación de la obligación de dar alimentos se dice que hace 5 años se decretó sentencia definitiva en la que se ordenó el pago de alimentos por la cantidad de $500 a favor de María, Juan y Juana. En aquel momento los tres eran adolescentes. La sentencia definitiva se dictó en el mismo juzgado, ¿verdad? En el cual se está planteando la demanda de cesación de la obligación de dar alimentos. Ahora bien,
dice el demandante que las 2 hijas y el hijo han alcanzado la mayoría de edad y en el orden que ha sido mencionadas tienen 19, 18 y 20 años de edad respectivamente. Que el hijo de nombre Juan agrega que desde hace 2 años vive con el demandante en los Estados Unidos de América de forma ilegal. La jueza a cargo del caso previene lo siguiente: A, que presente la certificación de la sentencia definitiva que se está pretendiendo cesar, y B, que se indique un lugar dentro de la sede judicial para emplazar a Juan y se exponga y ofrezca, ¿verdad?, prueba con el objeto y finalidad y debidamente singularizada sobre la no permanencia ni rendimiento en los estudios por parte de los 3 hijos conforme a lo presentado del 211 del Código de Familia. Las preguntas eran: ¿es correcta la decisión de la jueza? ¿Tú cómo habrías resuelto? ¿Qué aspectos hubieras tomado en cuenta dada la naturaleza de la pretensión? Explique y fundamenta tu pretensión. Ups, no les estoy compartiendo el examen, ¿verdad? Para que lo corroboren. ¿Me están escuchando? ¿Me están Sí, escuchando? licenciado. Sí. Ok. Miren, hubieron varias cuestiones acá que ustedes me dijeron de manera, no quiero decir mal, ¿verdad? Pero esto ya les había comentado a ustedes, ¿verdad? Uno, cuando estamos hablando de cesación de la obligación de dar alimentos, ¿sí?, es conforme al 270 del Código de Familia. ¿Se acuerdan que este ejemplo se los puse en una clase? Bien, el punto en esto es por los requisitos que sí, que debe de cumplir una demanda para su admisión. Habíamos dicho que los requisitos que establece la demanda para su admisión son las que establece el 42, que son los mismos para cuando se promueven diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Ahora bien, para la competencia, acuérdense, para la competencia de un juzgado, ¿se acuerdan cuando vimos siempre el 42 en la segunda, donde establecía que había que ponerle, ¿verdad?, el nombre, domicilio, nombre, mayor o menor de edad, domicilio, profesión u oficio de la parte demandada? ¿Para qué se pone eso? Para que se diga, ¿verdad?, qué juzgado es competente. ¿Se acuerdan que les expliqué también que conforme al 33 del Código Procesal Civil Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, conforme al 218 de la Ley Procesal de Familia y 20 del Código Procesal Civil Mercantil, para personas que están fuera del país, en primer lugar, se debe decir cuál es el domicilio o la residencia última que tuvo en el país. ¿Para qué? Para determinar la competencia, ¿verdad? Eso no se puede decir. Eso por un lado. Por otro, cuando estamos hablando de que promueven cesación de la obligación de darle alimento, aunque sea el mismo juzgado donde se están promoviendo, ¿sí?, pero es un nuevo expediente. Entonces es necesario que se agregue la certificación de las sentencias que se pretende, ¿verdad?, en todo caso, cesar la obligación de dar alimento, ¿sí? Entonces, eso es importante, se los decía yo a ustedes por lo que dice el 42, no me acuerdo literal, me parece, o si no corroboren, de la Ley Procesal de Familia, donde establece ahí que otros requisitos establecidos. ¿Y cuáles son otros requisitos? Es esa sentencia que el juez tiene que ponderar, ¿verdad? Ahora bien, yo les decía en su momento que cuando las partes no hayan llegado, ¿verdad?, o sea, no la pueden presentar por A o B circunstancias. Imaginémonos que el expediente está en archivo judicial. ¿Por qué? Porque hace años ¿cómo se llama? Se estableció esa cuota alimenticia. Esos expedientes no tendrían que estar en el archivo judicial, ¿verdad? Sin embargo, les comentaba a ustedes que en la práctica, ¿verdad?, por A o B circunstancias, los tribunales nos mandan. ¿Por qué? Porque puede ser que el lugar, generalmente los tribunales están fuera de un centro integrado, y eso implica que la corte está pues alquilando bienes, ¿verdad? Y hay veces esos bienes, hay problemas de gotera, hay problemas de, ¿cómo se llama?, roedores, hay problemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por esa razón, mejor, para que no haya una pérdida del expediente, la mayoría de juzgados lo que las mandan es para archivo judicial, ¿sí? Entonces, en
En ese hecho, imagínense que no lo hayan podido entregar por eso, porque para solicitarlo allá se tarda por lo menos mínimo un mes, ¿verdad? Les decía a ustedes, pues si ahí, ¿verdad? Aunque se haya hecho la prevención, perfectamente puede ser admitida la demanda porque posteriormente en la fase de aportación de prueba conforme a la 109 de la Ley Procesal de Familia, les decía a ustedes, ahí se va a admitir la prueba documental, ¿sí? Entonces se puede poner eso, ¿verdad? O sea, eso quería que ustedes me analizaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la certificación, si bien la jueza puede pedir esa certificación de la sentencia que se está pretendiendo cesar, ¿sí? Pero si hay circunstancias en las cuales las partes, ¿verdad? Manifiestan que no se puede presentar por A o B circunstancia y que piden más tiempo, entonces se puede dar hasta la audiencia preliminar, ¿sí? Ahora bien, el indicar un lugar dentro de la sede del juzgado para emplazar a Juan y que se exponga y se ofrezca prueba, objeto y finalidad debidamente singularizada sobre la no permanencia ni rendimiento de los estudios por parte de los 3 hijos, conforme a lo presentado al 211, se puede hacer. Hay una infinidad de pruebas que se puede establecer, ¿verdad? Infinidad de pruebas documental, testimonial, pericial incluso, ¿verdad? Documental, imagínense que la persona de estas 3 adolescentes, que no lo digo yo en el caso, pero como les repito, hay una diversidad de circunstancias, él haya estado estudiando, pero no estudia con provecho, a cada rato deja materias, ¿verdad? No asiste a clase, ¿verdad? Si bien es cierto, siempre se inscribe, pero ese rendimiento no lo establece, ¿verdad? Entonces, si eso lo demuestra por medio de prueba documental que lo determina la universidad con la académica, donde da toda esa información, por medio de prueba testimonial, como les repito, prueba pericial, si en el evento sea algún problema mental que tenga la persona, etcétera, que determinen eso. Entonces, es válido que se ofrezca la prueba, por lo que dijimos que el 44 de la Ley Procesal de Familia dice que debe ser el objeto y finalidad de la prueba. Entonces, ahí cualquier tipo de prueba puede ser, esto en consonancia con, les decía yo a ustedes, el 310 y 317 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria. Eso quería que ustedes me dijeran en este caso, y eso ya lo hablamos, ¿verdad? Lo otro que les decía a ustedes era que el lugar donde en la sede del juzgado para emplazar a Juan estaba en Estados Unidos, no puede ser, ¿verdad? Por lo que les dije, el 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es correcta la decisión. Para decir si es correcta, tal vez solo la primera, donde les decía la presentación de la certificación de la sentencia definitiva que se está pretendiendo cesar y que les decía eso posteriormente, pero ya lo otro, que un lugar dentro del sede del juzgado para emplazar a Juan, no. ¿Por qué? Porque Juan está fuera del país, ¿verdad? Para eso existe el suplicatorio, si es que nunca ha tenido domicilio aquí en el país último o residencia aquí última en el país, como lo dice el 33, ¿verdad? Se va a ir para Estados Unidos, ¿verdad? Porque así lo dice el 33. ¿verdad? Y lo otro, el objeto y finalidad, les decía, el 44 de la Ley Procesal de Familia en relación con el artículo 310, 317 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿qué habríamos resuelto? ¿Verdad? Resolver, admitir la demanda, ¿verdad? Hacerlos, a pesar que las partes no hayan evacuado estos prevenciones que se ha hecho, ¿verdad? Y hay circunstancias en las cuales se determina puntualmente que hay imposibilidad, pues admitamos la demanda, ¿verdad? Y le damos trámite. ¿Por qué? Porque por medio de la audiencia preliminar podemos subsanar estos errores o estas falencias que puede tener la demanda, ¿sí? ¿Qué aspecto tomaría en cuenta dada la naturaleza de la pretensión? Pues obviamente, ¿verdad? Que si una persona está pidiendo la cesación de la obligación de dar alimentos por la causal por cualquiera de las causales que se establece el 270 del Código de Familia, pues ahí obviamente hay que darle trámite. Recordemos el acceso a la justicia en este caso, ¿verdad? Que se hubiera dado para la pretensión. Eso quería que ustedes me hicieran, me dijeran, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto de esta pregunta? La primera. No, licenciado. Ok. Bueno, entiendo que los demás en los mismos términos. Bien, vamos a la siguiente. El siguiente caso que les había puesto es: en una demanda de divorcio se establece que la persona demandada es de domicilio ignorado. Se pide asimismo que se decrete la custodia de los 2 hijos procreados dentro del matrimonio y quienes son adolescentes a la madre demandante.
que se fije una obligación alimenticia a la persona demandada de $300 de los Estados Unidos de América mensuales para cada uno, ¿verdad? Para que así, cuando este parezca, tenga prefijada la obligación que nunca ha cumplido. La parte actora oferta 3 testigos, pero no se indican las generales de estos ni sus números de documentos de identificación, o sea, los DUI, y se dice que los mismos deberán ser citados en un lugar, ¿verdad?, fuera de la sede de jurisdicción del juzgado. Tampoco se hacen ver aspectos de los hechos narrados en la demanda que serán probados con los testigos ofertados, ¿verdad?, según lo planteado en los artículos 44 y 310 del Código Procesal Civil Mercantil. Bien, eso se los había puesto también a ustedes en el laboratorio. Les había dicho a ustedes, para en primer lugar, bueno, las preguntas son, ¿se debe admitir la demanda o se debería prevenir? En primer lugar, sí, ¿verdad? La ley de procesal de familia establece el 44 que hay que poner generales de los testigos, hay que consignarlo, hay también que establecer, ¿verdad?, que separar, hay que hacer una narración precisa de los hechos, que deberán de tomarse en cuenta por el principio de congruencia, les decía a usted, que era entre lo que pide y motiva la parte demandante y lo que el juez resuelve, ¿sí? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿verdad?, es que es necesario, ¿verdad?, que sean evacuadas las prevenciones, ¿verdad?, o sea, que sea sanada la demanda, es decir, por los aspectos en los cuales no se comprende bien sobre sus peticiones, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer unas prevenciones. ¿Y cuáles podría ser? La narración precisa de los hechos, ¿verdad?, que se debe determinar sobre ello. Si no me equivoco, es el F o E, no me recuerdo, del 42 de la Ley Procesal de Familia, donde establece que debe de hacer una narración precisa de los hechos. También se debe determinar, ¿verdad?, la pretensión puntual, ¿verdad?, narración clara y precisa, ¿verdad?, de ellos. Y aquí determinar, entonces, la narración es importante por el principio de congruencia, ¿verdad? Las generalidades de los testigos también, ¿sí? Entonces, eso es, ahora bien, si no la cumple, bajo el mismo supuesto que le dije en el anterior caso, ¿verdad?, si no cumplen estos hechos por A o B circunstancia, perfectamente puede ser admitida la demanda. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar pueden subsanarse, ¿verdad?, estos hechos, ya sea en la fase sanadora o en la ordenación de prueba, ¿sí? Entonces, esto se regula de esa forma, ¿sí? Por lo que dice el 109, 107, 108 y 109 de la Ley Procesal de Familias, ¿sí? Ahora bien, se admite la demanda y pedir que subsanen las omisiones planteadas hasta la fase sanadora y ordenación de prueba. Ya le mencioné que eso se puede hacer perfectamente, ¿sí? Entonces, ese era el aspecto en el cual era el examen. Yo quería que de esa forma ustedes resolvieran. Esos casos, si se recuerdan, son los que discutimos en clase, ¿verdad? Solo era cuestión de que ustedes recordaran estos ejemplos que yo les he puesto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes puedan responder de manera idónea, ¿verdad? Muchos solo se quedaron sobre hay que prevenir nada más, y si no hay que declarar inadmisible, pues no, pues ahí era la cuestión que teníamos que analizar, ¿verdad? Si prevenimos, pues sí, pero una vez subsanados, si no han sido subsanados por otras circunstancias, admitir la demanda, ¿sí? Eso es lo que quería que ustedes me, ¿cómo que se llama?, me pudiesen contestar, ¿sí? ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que he mencionado? Esto a partir de lo del examen, porque aquí doy por concluido la resolución de este examen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Los escucho. Por mi parte, no, licenciado. Ok, gracias, Elena. ¿Y los demás? Por mi parte tampoco, licenciado. Ok, gracias. Todo bien. Bueno, entonces, eso sería, permítame, eso serían lo concerniente al examen, ¿verdad? Para que ustedes puedan
analizar, ¿verdad? Estaba viendo aquí para que ustedes porque también ahí nos había mandado a la universidad, creo que es por formato. Permítanme. Bien, si no, después les explico para la forma que van a hacer el examen, porque el examen se tiene que hacer, ¿verdad? De acuerdo a los lineamientos que ha hecho ¿cómo que se llama? La universidad. En este caso, el lineamiento ya los han dado. Les había dicho anteriormente que era, ¿verdad? Hacerlo en la plataforma. Si no han cambiado la universidad, pues voy a informarles a ustedes. El examen es el próximo viernes, ¿verdad? Viernes 19 de mayo, que es el examen número 4, ¿verdad? Va a ser similar a la actividad que les estoy poniendo de laboratorio. Insisto, el laboratorio deben de hacerlo todos, cada uno de ustedes hacerlo, ¿verdad? En las formas, en las indicaciones o rúbricas que les estoy consignando tanto en el laboratorio como en la plataforma Moodle o Aula Virtual usted. Sí, por favor, sigan esas indicaciones. Si no hay preguntas del examen ni del laboratorio que vamos a hacer para entregarlo el día domingo, ¿verdad? Sigo con lo de la clase. Ustedes me indican. Estoy clara, licenciado. Gracias. Ok. Entiendo para los demás. Una consulta. Sí, sí, sí. ¿El laboratorio es escrito o oral de nuevo? El laboratorio Perdón, es en grupo. el examen. Mire, la universidad nos dio al principio, eso es lo que estaba diciendo hace poco, la universidad nos dio lineamientos para hacer los exámenes, les decía que el tercero iba a ser oral, sin embargo el cuarto habían dicho que hacerlo en la plataforma. Sin embargo, si ellos nos dan otro lineamiento en el transcurso de estos días, yo se los hago saber, ¿verdad? Pero por el momento es individual y es en la plataforma, ¿sí? A menos de que la universidad me mande un correo y me diga que los lineamientos los han cambiado, ahí les voy a avisar a ustedes, ¿sí? No, ¿Comprende, muchas gracias. Denise? Sí, muchas gracias. Ok. Bien. No, habíamos hablado sobre los incidentes, que se entendía por incidentes en materia de familia, incidencia, publicidad incidental, los elementos de los incidentes, la finalidad de los incidentes, la clasificación de ellos, ¿sí? Las características, su naturaleza jurídica, sus efectos, el trámite, ¿verdad? Nos habíamos quedado, habíamos hablado sobre los ejemplos en materia de familia de incidentes y pues nos habíamos quedado también sobre la nulidad, hablando sobre la nulidad en materia de familia. Les había mencionado que la nulidad sustantiva con la nulidad relativa, sustantivo con la nulidad procesal son dos cosas diferentes. Vuelvo y repito, una cosa es lo sustantivo que se tiene que determinar en un proceso por aparte, ¿verdad? Con prueba determinada, con la presentación de una demanda, con demandando a las personas, etcétera, conforme a lo que establece el artículo 1551 y siguiente del Código de Familia, ¿sí? Perdón, Código Civil, pero ya estoy confundiendo. Aquí Código Civil, 1551 el Código Civil y siguiente, ¿verdad? Eso para lo sustantivo, para lo procesal, establece el Código Procesal Civil Mercantil, que son lo que determina el 232 y siguiente de dicho código. Pero esto es nulidades con respecto a actuaciones propias que se han dictado dentro del proceso. Por eso se le llama nulidades procesales, ¿sí? Esa diferencia, tómela siempre en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí debo decir que, ¿verdad? El trámite de incidente en el caso que
de alguna manera se hace como prueba documental, ¿verdad? Y que no se trate, pues, de alguna cuestión procesal, ¿verdad? Porque es eso lo que se debe determinar, ¿verdad? Que si es una cuestión procesal determinada conforme a los incidentes que establece el 57 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando se trata de cuestiones de nulidad sustancial, si hubiera el caso, debería establecerlo en un proceso, ya que solo la nulidad procesal da lugar al incidente. Eso recuerden, que si les empiezo a preguntar yo aspectos sustantivos, ustedes tienen que captar si les estoy hablando de cuestiones procesales o cuestiones sustantivas. ¿Se comprende? Como se he manifestado, pues la nulidad sustantiva debe establecerse en un proceso independiente, recuérdenlo, o el mismo, si el juez es competente para conocer de ella, ¿va? Esto queda incluso, ¿verdad?, que el juez determine. Generalmente, en materia de familia, ¿verdad?, en procesos de nulidad de certificaciones de partidas de nacimiento por asientos que se inscribieron en contravención de lo establecido en el 27 de la ley transitoria, ¿verdad?, 27 y 22, ambos de la ley transitoria, pues ahí tendría que verse, ¿verdad? Entonces, nos podemos preguntar aquí cuándo una de las partes alega la nulidad de un documento presentado por la parte lo que deberá hacer o dependerá de aspectos, ¿verdad? Meramente porque así se piden de acuerdo a la solicitud que se hace por parte del abogado, ya sea en la audiencia o fuera de audiencia. Aquí hay que ver si el juez es competente para conocer de ella. En este caso, se dará trámite por los mismos, ¿verdad? El mismo proceso ya iniciado. Como les decía, que los incidentes es en el mismo proceso. Por ello, la acción de nulidad debería alegarse en la contestación de la demanda, ¿verdad? Haciendo uso de la reconvención en el evento que pueda ser así, ¿verdad? Sin embargo, les decía a ustedes, los incidentes no necesariamente tienen que irse bajo ese supuesto. Pero habría situaciones en el caso que se inicie un proceso por divorcio, por ejemplo, y el demandado alegue la nulidad del matrimonio. En este caso, el juez competente es el juez de familia, ¿verdad? Es sustantivo, como lo ven ustedes, pero si se están alegando, si se está pidiendo el divorcio de esas dos personas, en un proceso se ha iniciado donde el hombre, uno de los cónyuges demanda al otro cónyuge por divorcio, ¿verdad? Se admite la demanda, se ordena el emplazamiento de la parte demandada y posteriormente ese proceso, ¿verdad? A la hora de contestar la demanda, la parte demandada dice, mire, pero hay aspectos, ¿verdad?, que se tienen que sustanciar en un proceso, no en un proceso de divorcio, sino que en un proceso de nulidad de matrimonio. Esto conforme al artículo 90 y siguiente del Código de Familia. Entonces, ahí habría la posibilidad del juez de convertir las causas, ¿verdad? Es decir, del proceso pasarlo de divorcio a, en todo caso, nulidad de matrimonio, ¿verdad? Siempre y cuando se establezcan esas causales para determinarla, porque si es en ese supuesto que se ha planteado, ¿sí? También puede haber el caso, ¿verdad?, cuando el juez de familia no es competente para conocer la nulidad, sino que debe conocer un juez de lo civil. Pues se trata de nulidad de actos y contratos que da lugar a la acción de naturaleza civil y que debería de conocer de ella es el juez en la materia por pronunciarse sobre la misma. Esto lo establece el artículo 1553 del Código Civil. ¿Cuáles aspectos? Pues no si sean situaciones de escrituras públicas, por ejemplo, que se haya determinado, ¿verdad? En este caso, pues obviamente por cuestiones que unas compraventas, ¿verdad?, que se trata de anular esa compraventa y que es aspecto que sea necesario para la disolución y liquidación del régimen por parte del divorcio, ¿verdad? Entonces, el régimen patrimonial que se adoptó. Entonces, habría que ver, el juez no podría conocer, en este caso de familia, para la nulidad de ese título, ¿verdad?, que generó, pues, la compraventa de tal bien. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en este caso, el juez deberá suspender el proceso si la sentencia que debe dictar depende de lo que se resuelva en proceso de nulidad, según lo disponga el artículo 27 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Habría que ver la situación en la cual va, porque si solamente es para disolver y liquidar el régimen, ¿verdad?, y no atañe en lo del divorcio que se está pidiendo, el juez puede seguir con el trámite del proceso y obviamente la disolución y liquidación también puede ser conocida posteriormente al trámite de este proceso, ¿sí?
Ahora bien, para suspender el proceso no basta con un solo el hecho que se alegue la nulidad del acto o contrato. ¿Por qué? Porque de hacerlo así, el proceso quedaría detenido de forma indefinida. Es necesario entonces, para que se suspenda el proceso, quien la alegue justifique haber iniciado el proceso correspondiente, ya que de no hacer de esa forma se permitiría un fraude, el cual el juez o jueza de familia está obligado a velar para que no se produzca. Esto lo dice el artículo 7, literal H de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, para poner en contexto, ¿verdad?, lo de la nulidad procesal, ¿verdad?, se debe determinar, ¿verdad?, qué debemos de entender por nulidad procesal. Eso para que ustedes no se confundan, ¿verdad? Les mencionaba en su momento a ustedes que hay, ¿cómo que se llama?, doctrinarios que hablan, o juristas que hablan sobre este aspecto. Por ejemplo, Vivaldi dice que la nulidad procesal es la sanción mediante la cual se priva a un acto o una actuación del proceso o todo en él, ¿verdad?, de los efectos normales previstos en la ley, cuando en su ejecución no se ha guardado las formas prescritas por ellas. Ejemplo de esto, les decía, puede ser un emplazamiento que se haya hecho de manera errónea. Antes el Código Procesal Civil Mercantil, Código de Procedimientos Civiles establecía, conforme al 210 de ese código derogado, que para hacer el emplazamiento se debía de ir, ¿verdad?, a verificar la persona, y si no la encontraba, pues se podía establecer, ¿verdad?, dejar en la puerta la demanda. En la práctica se dejaba debajo de la puerta la demanda y demás documentos en los cuales estaban, ¿cómo que se llama?, presentando, ¿verdad?, para que el demandado pueda defenderse. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil Mercantil en 2010, se dijo, ¿verdad?, que esto ya no se podía hacer de esa forma, se tenía que hacer un aviso. Así lo dice el artículo 177 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Para qué? Para que la parte llegue al juzgado, ¿verdad?, y durante los próximos 3 días, después de que ese notificador o quien se haya verificado la actuación, determine si en verdad el demandado en sede, bueno, en la casa o en la casa de habitación o en el lugar donde se designó para realizar el examen, el emplazamiento, se verificó que en verdad el demandado ahí reside, ahí trabaja o ahí permanece, etcétera, ¿verdad? Entonces, sobre ese supuesto habría que ver, ¿verdad?, para que llegue y se emplace en el juzgado, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se establecía. Entonces, por eso es que les decía, la nulidad procesal es la sanción, ¿verdad?, que priva a un acto o actuación del proceso o todo de él, ¿verdad? Proceso puede ser en todo aspecto o en todo caso de un acto procesal como el emplazamiento que les decía. El concepto que da Vivaldi da la impresión que el solo hecho de estar en acto viciado da lugar a que no surta sus efectos, lo cual no es de todo cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto viciado surte sus efectos mientras no haya un pronunciamiento judicial estableciendo o declarando la nulidad existente, ¿sí? Un concepto que quizás más aceptado es el que da, digamos, bueno, otro jurista como Alberto Luis Maurino, quien dice que la nulidad procesal es el acto de anormalidad originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos o vicios existentes sobre ellos que potencialmente lo colocan en situación de ser declarados judicialmente inválidos. Este concepto es el más, digamos, acertado, pero en la parte final de esto, de lo que menciona, ¿verdad?, de ser declarado inválido, debería incluso mencionar que se dé un pronunciamiento judicial declarando o estableciendo la invalidez de los actos, ya que como, ¿verdad?, estamos viendo pues las nulidades que se declaran y otras que se constituyen, ¿verdad?, se deben de verificar esa situación, ¿verdad? Esta definición de nulidad, ¿verdad?, debemos de tomarlo en cuenta que es el estado de anormalidad del acto del procesal, ¿verdad? Es decir, algo anormal que sucedió o acaeció en el proceso, originado de las carencias de algunos de los requisitos o elementos constitutivos o vicios existentes sobre ellos, ¿verdad?, que potencialmente lo colocan en situación que se emita un pronunciamiento judicial o declarando o constituyendo la validez del acto. En síntesis, les puedo decir, ¿verdad?, que puede decirse que la no producción de efectos del acto nulo se deriva de la violación o el apartamiento de ciertas formas o de la omisión de los requisitos indispensables para la validez de aquel, ¿sí?
La nulidad procesal es el apartamiento de formas y no de contenido. Es un error en las formas, no en los fines de la justicia requeridos por la ley, sino en los medios para obtener esos fines. La clasificación de las nulidades, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que el tema da lugar a diversas clasificaciones y por ello, ¿verdad? Solo se toman pues, en consideración, digamos, las más importantes para que puedan comprenderse el tema. Pues. La más importante quizás es la que distingue entre cuanto al grado de nulidades. Por ejemplo, las nulidades absolutas, ¿verdad? Las nulidades absolutas son aquellas que por recaer en un requisito esencial del negocio impiden la formulación del acto. Luego no puede ser convalidado y es insubsanable y ni siquiera necesita ser invalidado, ¿verdad? Pero puede ser declarado ya sea de oficio o a solicitud de parte o por persona interesada, ¿sí? Según Vescovi, también puede ser reclamada por el Ministerio Público, quien actúa en defensa de la causa pública, ¿verdad? En los procesos de familia, actúa un representante del Procurador General de la República, como es el Procurador de Familia adscrito a cada juzgado, ¿verdad? Y este forma parte del Ministerio Público y tiene como función principal velar por los intereses de la familia y de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Ese grupo vulnerable, ¿verdad? Podría reclamar este tipo, incluso este funcionario, las nulidades, e inclusive puede decirse que podría reclamar aquellas que solo pueden hacerse a instancia de partes y en aquellos casos en los que pueda, ¿verdad?, salir afectado los intereses de una niña, niño o adolescente. Esto según el artículo 19 de la Ley Procesal de Familia. Eso ya no ahondo más, pero ya lo vimos en su momento cuando estuvimos viendo los sujetos procesales, pero el procurador tiene esa calidad, o sea, función, ¿verdad?, para poder representar al procurador, ¿verdad? Y obviamente a las personas que estén que sean grupos vulnerables, ¿verdad?, dentro del proceso. Para ello, el funcionario debe tomar un papel más protagónico en el proceso, ya que según incluso pues, los procesos en ocasiones se ha llegado a vulnerar inclusive el derecho de defensa de una de las partes sin que éste se emita ni siquiera el más leve pronunciamiento. Y esto pues obviamente se da también en situaciones que puedan ser objeto de verificarse en un proceso, ¿verdad? También está la nulidad relativa. La nulidad relativa es la que se refiere a requisitos accesorios por la cual no impide la formulación del acto, ¿verdad?, sino que este nace inclusive válido pese al efecto, ¿verdad? Esta nulidad subsiste hasta este momento y por lo tanto la sentencia que le declara es constitutiva, lo que hace, ¿verdad?, con referencia a la nulidad absoluta declarativa. En esta, el juez o jueza solo comprueba la nulidad en aquellas que la crean. La nulidad relativa únicamente puede ser pedida por la parte, ¿verdad?, porque eso estamos hablando de situaciones que solamente a ellos le perjudica, ¿verdad? Para aclarar más esto, puedo citar el artículo 36 de la Ley Procesal de Familia, que menciona que una vez señalada la fecha para la celebración de una audiencia, el juez debe citar, ¿verdad?, las partes dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor a 20, pero la citación a la parte tiene que hacerse por lo menos con 3 días de antelación a la fecha, a la celebración de la audiencia, y esto bajo la pena de nulidad. Esta nulidad señalada no es de las establecidas, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de una nulidad relativa que puede ocurrir que haya citada en una de las partes para la audiencia preliminar, faltando 2 días para la misma, ¿sí? O sea, 2 días antes de la celebración de la audiencia, se citan las partes, configurándose la nulidad citada, ¿verdad? Pero si el día de la audiencia se presentan ambas partes, porque puede pasar esa situación, ya sea que no alegue la nulidad o que expresamente la ratifica, no habría lugar a declarar la nulidad aunque se hubiese producido, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto, que el artículo 36 de la Ley Procesal de Familia dice, ¿verdad?, los supuestos en los cuales se puede pedir la anulabilidad, dice, del acto procesal, en este caso, de las notificaciones que se realizan, ¿verdad? Pero, si estamos hablando que se hizo no con los 3 días de antelación que dice la ley, ¿para qué? Para celebrar la audiencia, pero las partes llegan, ¿verdad?, y no la alegan, simplemente llegan, se celebra la audiencia y no hay ningún problema, entonces se convalida. Entonces eso es por la nulidad relativa.
En la práctica ocurre que cuando se ha citado faltando 2 días para la audiencia y el juez se da cuenta de esto, ordena suspender la audiencia y señala nueva fecha en razón del vicio existente, y esto lo notifica a las partes. En el fondo, lo que trata es de subsanar el vicio ocurrido, y esto es válido con base, ¿verdad?, al artículo 7, literal D de la Ley Procesal de Familia, ya que es obligación del juez ordenar las diligencias que persiguen evitar la nulidad. Pero si llegado el día de la audiencia y comparecen las partes, deberán preguntar a la parte que le afecta si lo ratifica, perdón. Aunque podría hacerse la ratificación tácita, pero es mejor que se haga expresa y con eso se garantiza mejor la subsanación, ¿verdad? O sea, ahora bien, la inexistencia. Ya no hablamos de nulidad absoluta, no hablamos de nulidad relativa, sino que de inexistencia o ineficacia, ¿verdad? Se trata de un vicio más grave que la nulidad absoluta, tanto que afecta el acto en sí mismo, ¿verdad? En realidad se dice que se estaría frente a un acto no apto, ¿verdad? ¿Sí? Y que por supuesto también sería insaneable y ni siquiera necesita ser declarado. Esta es una clasificación de las nulidades que no admite la legislación nacional. Por consiguiente, cuando acontece, se les aplica el mismo trámite de las nulidades absolutas. ¿Por qué? Porque no puede ser cubierta ni por expreso consentimiento de las partes y deben declararse a pedimento de parte o de oficio y en cualquiera de las instancias, aunque no se hubieran reclamado en el tiempo indicado. Esto lo establece el artículo 232 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ahora bien, las nulidades absolutas ratificables, ¿verdad? Aunque más bien deberían denominarse nulidades mixtas. ¿Por qué? Porque revisten las características tanto de las relativas como de las absolutas, ¿verdad? Es decir, no obstante la gravedad del vicio del acto, pueden ser convalidadas, lo cual les da una característica de nulidad relativa, además declarada de oficio o a instancia de parte, al igual que las nulidades absolutas, ¿verdad? La ratificación a que se hace mención puede hacerse en forma tácita según la parte final del citado artículo, ¿verdad? O sea, de lo que mencionaba el 36, pues. ¿Qué podría hacer para este caso? Les mencionaba a ustedes el caso del emplazamiento que se hizo de manera incorrecta porque se hizo de la forma como lo decía el Código de Procedimientos Civiles en el 210 de ese código ya derogado y no como lo dice el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esa circunstancia que se dejó debajo de la puerta, no se hizo el aviso, ¿verdad? Y la parte no la alegó, porque ahí sería una nulidad absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto se hizo de manera incorrecta y en contravención del artículo que les menciono, el 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, la parte viene, ¿verdad? Y a pesar que no vive en el país, por ejemplo, a pesar de que no haya tenido acceso a toda esa información de la demanda, sin embargo, pues un día antes manda un abogado para que verifique el proceso y el abogado, pues obviamente así contesta la demanda o en todo caso sin verificar la demanda, solamente por el dicho de la contraparte, contesta la demanda y no alega nulidades, ahí sería este caso, ¿verdad? Que sea ratificado porque las partes al final no dicen nada, a pesar de esas circunstancias, ¿sí? Hay diversos grados de nulidad, ¿verdad? Por ejemplo, David Chandía menciona que es necesario distinguir entre nulidad y anulabilidad. La nulidad impide los efectos jurídicos del acto y se debe a efectos de forma, capacidad, representación o competencia, ¿verdad? Así lo dice David Chandía, pero el acto nulo no produce esos efectos mientras no se cumple un hecho que los sanee, ¿verdad? Y si esto es posible, el acto anulable, por el contrario, ¿verdad? Se puede, en todo caso, pues, o produce todos los efectos jurídicos, ¿verdad? Pero si luego se cumple un hecho previsto por la ley, esos efectos, pues, desaparecen, ¿verdad? Como el emplazamiento que les he mencionado, ¿verdad? Por consiguiente, no es lo mismo un acto anulable que un acto digamos, saneable. Acto que anuló o que sean anulables, que sea saneable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad constituyen dos formas antagónicas, es decir, opuestas al acto viciado, ¿verdad? Donde el acto anulable está sujeto a una condición resolutoria.
en la forma que si no se cumple, se le considera válido siempre desde su ejecución, y por eso el juez no puede declarar el vicio, ¿verdad?, sino hasta que en el evento aparezca la petición del interesado para que se declare la nulidad, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad?, si al juez al final se le documenta, imaginémonos que mandó a hacer una provisión a un juzgado X, ese juzgado X para que hiciera el emplazamiento, la esquela que se hizo en ese momento fue de manera errónea, sin embargo, de la lectura de él no se advierte tal nulidad, pero la parte llega y dice, mire, pero a mí no me entregaron nada de la documentación, mire, yo no vivo en ese lugar desde hace 20 años y no sé cómo es que me han hecho esa notificación ahí en tal lugar, ¿verdad? Cosas así, lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, obviamente eso, pues la petición del interesado para que pueda pedir la nulidad, ¿verdad? El acto nulo saneable está sujeto a condiciones suspensivas y como es nulo mientras no se cumpla esa condición, ¿verdad? Como por ejemplo en distinguir mejor la nulabilidad y el acto nulo pueden citarse incluso, ¿verdad?, aspectos en que deja en evidencia el acto nulo saneable, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, el principio que rigen las nulidades. Estos principios se han ido consignando, ¿verdad?, en resoluciones por parte de tribunales superiores en grados, llámese Sala de lo Civil, llámese cámaras, ¿verdad? En este caso, pues la Sala de lo Civil en su momento dijo que están los principios, ¿verdad?, de legalidad, principio de trascendencia, ¿verdad?, que puede en todo caso determinarse y de convalidación de la nulidad, ¿verdad?, que pueden determinarse para solicitar una nulidad de los actos, ¿verdad?, procesales. Por ejemplo, el principio de legalidad, también denominado de especialidad, ¿verdad?, consiste en que no hay nulidad sin ley, ¿verdad? Este principio puede enunciarse diciendo que no hay una nulidad sin texto legal expreso, y dicho texto legal debe ser de interpretación, ¿verdad?, estricta, es decir, cerrada, que no dé ¿cómo que decirlo?, a poder ser interpretaciones muy amplias, ¿verdad? Este principio está consagrado incluso, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil Mercantil, como les digo, el 232 y siguiente del mismo código, ¿verdad?, donde menciona que ningún trámite o acto procesal de procedimiento será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley. ¿Sí? El principio de trascendencia menciona que no hay nulidad sin perjuicio. Se ha establecido que para que exista nulidad no basta la sola infracción de la ley, infracción a la forma, perdón, si no se produce un perjuicio a la parte. ¿Sí? La nulidad más que para satisfacer, ¿verdad?, puros formales, pues tiene que por objeto evitar la violación o la garantía del juicio. La nulidad tiene por fin no solo el interés legal del cumplimiento de las formas, digamos, formas y rituales que la ley fija o establece para los juicios, sino salvaguardar los derechos de las partes, y este principio contempla la máxima, no hay nulidad sin perjuicio, ¿sí? Este principio incluso va determinado, como les digo, en el Código Procesal Civil Mercantil, a expresar que ni aun cuando se hayan regulado con sanciones de nulidad del acto viciado, ¿verdad?, no se declarará la nulidad si apareciera que la infracción de que se trata no ha producido ni puede producir perjuicios al derecho a la defensa de la parte que lo alega en cuyo favor se ha establecido, ¿verdad? En relación a este principio, algunos derechos positivos, ¿verdad?, modernos establecen el principio de que el acto viciado de forma es válido si alcanza los fines propuestos. Igualmente, o si en lugar de seguirse un procedimiento se ha utilizado otro equivocadamente, pero con mayor garantía, a lo que también se llama principio de finalidad. La violación formal debe trascender a la violación del derecho de las partes o de ellas. Debo decir que este principio no es contemplado, ¿verdad?, así tan tácitamente en el Código Procesal Civil Mercantil, pero no por ello es motivo de descartarlo, ya que debe, ¿verdad?, tomar en consideración que la Ley Procesal de Familia se ha tomado en su mayor parte en las corrientes modernas del derecho y por tal, ¿verdad?, motivo inclusive puede tener aplicación a este principio. En principal, teniendo presente que digamos, en ocasiones que debe de aplicarse el derecho procesal civil, ¿verdad?, en forma supletoria
y este tiende a ser garantista y lento, ¿verdad? Pero podría darse el caso que se aplica supletoriamente en un trámite que tenga solución por las reglas de la ley procesal de familia, para solucionar alguna cuestión, como sería el caso de un incidente, que no obstante la aplicación de un dicho trámite, más tardado, pero sí cumple con la finalidad que se pretendía, inclusive que se hubiera llegado por las reglas mismas de la ley, que no habría lugar a declarar la nulidad sin importar el error en su trámite, ¿verdad? El principio de declaración judicial, ¿verdad? Quiere decir que no hay nulidad sin sentencia que se declare, ¿verdad? O sea que el juez lo tiene que declarar. Y según Vescovi, sobre este punto es discutido si la nulidad absoluta necesita o no ser declarada por el juez. Este problema que él menciona es diferente al de la sentencia judicial, que crea o constituye o no la nulidad en este aspecto, que no cabe duda de que la nulidad absoluta no es creada por el juez, sino simplemente comprobada. Es decir, que la sentencia que la acepta es declarativa y no constitutiva, como en el caso de que acoge la nulidad relativa, ¿sí? Ahora bien, la convalidación de las nulidades, ¿verdad? En ese aspecto que las partes no lo, con su contestación, con sus actos procesales posteriores lo hacen, en el proceso civil se admite la convalidación o ratificación de las nulidades, como se llama el código. Esta convalidación puede hacerse en la forma expresa o tácita, ¿verdad? Pero también pueden determinarse también en materia de familia, ¿verdad? La legitimación para reclamar las nulidades, insisto, en principio puede reclamar quien tiene interés en ella, que debe entenderse que quien tendrá interés en ello, y principal será la parte a quien afecte, ya que la nulidad no puede pronunciarse sino únicamente a instancia de parte, salvo excepciones en que la ley faculta para que el juez lo declare de oficio. Tanto la declaración de oficio como a instancia de parte es justificada, ¿verdad? Del debido proceso, es decir, la defensa de la persona y de los derechos. Pero sostienen tratadistas que para reclamar la nulidad se debe reunir incluso, ¿verdad?, ciertos requisitos, como por ejemplo, que quien lo reclama no haya originado el vicio ocurrido o producido. Sería inmoral, ¿verdad?, que quien por su culpa o negligencia provoque la irregularidad procesal, impidiendo que el acto cumpla sus fines, ¿verdad?, porque pudiera pedir y obtener la declaración de nulidad. Se sostiene además que no obstante que la parte haya dado lugar a la nulidad, puede señalar el defecto al juez, ¿verdad?, para que lo declare de oficio cuando la nulidad causa, o la nulidad, pues, ¿cómo decirlo? Cuando la nulidad causada sea de esa naturaleza, como una nulidad absoluta. Este requisito, incluso, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, que como lo determina también Vescovi, que es parte del principio de protección, ¿verdad?, el cual es, digamos, el precepto general que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿verdad? O sea, esto que menciona el Nemo Auditor Propium Torpis, que lo menciona en latín, ¿verdad? O sea, principio de protección, el cual menciona que nadie, o sea, que yo generé un problema, ¿verdad?, y yo después quiera sanearlo, ¿verdad? Y por lo tanto tampoco sería aplicable el proceso de familia, que tampoco lo contempló, y no obstante inclinarse a la corriente moderna, ¿verdad? Entonces, que sea la parte perjudicada la que reclame, ¿verdad?, o alegue la nulidad, no puede ser la parte beneficiada con el vicio, ¿verdad? Que la parte impugnante no haya convalidado expresa o tácitamente la nulidad, eso implica que se tienen que poner, ¿verdad?, los incidentes respectivos, ¿verdad?, y que son obviamente aplicables, pues, para en materia de familia. Para alegar las nulidades, existen varias formas de reclamar las nulidades producidas en el proceso, entre las cuales se pueden mencionar las excepciones, los incidentes, los recursos, ¿verdad?, de la que incluso se determinan, ¿verdad?, en la reclamación por medio de incidentes. ¿Por qué? Porque le atañe el tema en cuestión, ¿verdad? Pero en razón de que otras formas también tienen vinculación al tema, será necesario incluso verificar, ¿verdad?, si proceden o no, ¿verdad? Porque por medio de excepción se puede decir que una vía normal que utiliza el demandado para hacer valer la nulidad dentro del plazo y las formas previstas en estas, ¿verdad? En cuanto al plazo y forma para alegar la excepción, se encuentran las contenidas en 50, ¿verdad? En el trámite me refiero yo, ¿verdad? Los casos en que se puede recurrir por medio de excepciones, y se tratan de excepciones dilatorias, son las, por ejemplo, la incompetencia
o de la ilegitimidad de persona demandante. Esta supone falta de presupuesto procesal y como consecuencia de esta audiencia de requisito trae aparejada la nulidad procesal, según el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? La competencia no es posible prorrogar, ¿verdad? Da lugar a una nulidad absoluta y hace referencia de que la incapacidad o ilegitimidad de alguna de las partes da lugar a una nulidad de las que se ha denominado mixtas. Cuando el proceso se encuentra afectado por falta de uno de estos actos de estos presupuestos, el demandado puede recurrir a la excepción dilatoria. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que se subsane si es posible, pues se trata de una incompetencia por razón de la materia que no puede ser cubierta de ninguna manera, ¿sí? Por medio del recurso, ¿verdad? Por ejemplo, la nulidad procesal puede reclamarse mediante el recurso de apelación y casación. Mediante el recurso de apelación procede cuando las nulidades producidas en el proceso que no hubiesen quedado cubiertas durante el curso de primera instancia, ¿verdad? Eso vemos tanto el 156 de la Ley Procesal de Familia, 150, 156 de la Ley Procesal de Familia y 161, que también puede reclamar la nulidad mediante el recurso cuando dicha nulidad se refiere a la sentencia definitiva, ¿verdad? Es decir, la nulidad del fallo, o sea, la sentencia definitiva que no haya sido autorizada en forma legal o en haberse pronunciado contra la ley expresa y determinante. Pues una vez, ¿verdad?, pronunciada la sentencia, no se puede enmendar ni revocar por ningún motivo, ¿verdad? Y únicamente queda expedito contra ella los recursos que entre ellos el de la apelación, ¿verdad?, mediante el cual se pueden hacer uso para que el tribunal de segunda instancia, en este caso Cámara, declare la nulidad, pues contra la sentencia definitiva no puede ser empleada el incidente para que el pronunciamiento de mención, ¿verdad? Cuando estoy hablando del recurso de casación, ¿verdad?, puede alegarse las nulidades procesales en casación cuando, habiendo reclamado en segunda instancia las nulidades cometidas en primera instancia y no fueran subsanadas, ¿verdad?, hubiesen sido cometidas durante el curso de la segunda instancia, ¿verdad? Antes se establecía en la ley de casación, el artículo 4, hoy en día en el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad?, 519 y siguientes, donde se dicen los motivos por los cuales se admite el recurso de casación, entre los cuales puede citarse, por ejemplo, la falta de emplazamiento para contestar la demanda o para comparecer en segunda instancia, ¿verdad? Y es que en principio se evidencia que se refiere a nulidades pronunciadas en cualquiera de las instancias, pero que para que proceda es requisito que la resolución a impugnar haya sido pronunciado en grado de apelación. Es decir, que cuando se trata de nulidades, en primera instancia debe ser reclamado por medio de recursos de apelación, ¿sí? Ahora bien, por medio de incidentes, el incidente de nulidad es uno de los medios de impugnativos de las nulidades del proceso de familia. Eso que les quede claro, que esto también, ¿verdad?, es parte de lo que ustedes van a hacer en laboratorio. Con la figura del vicio externo se vincula el remedio especial al que se da el nombre de corrección, ¿verdad? La invalidación, el incidente de nulidad, pues, e impugnación, como los recursos, son dos especies del mismo género, o sea, del remedio jurídico, y que una de las primeras actúa como la legitimidad, ¿verdad?, en el incidente, y el otro, pues, sobre la justicia del caso, ¿verdad?, como en el caso del recurso, ¿verdad? Es importante señalar, ¿verdad?, que permite hacer que hay que hacer una distinción entre los recursos y el incidente de nulidad, ya que, ¿verdad?, el incidente de nulidad está destinado a sacar los actos viciados para efectos de obtener su reposición, o sea, los incidentes, ¿verdad? La impugnación es el género y los recursos la especie. Entre ellos puede incluso, pues, determinarse que la impugnación procesal es el acto de combatir o refutar una actuación judicial, cualquiera que sea su índole, ¿verdad? Los recursos, ¿verdad?, es el medio que concede la ley para la impugnación de las resoluciones a efectos de subsanar los errores de fondo o vicios de forma. El hecho de citar, ¿verdad?, incluso, ¿cómo decirlo?, la nulidad, ¿verdad?, que el incidente de nulidad, ¿verdad?, se trata de la invalidación del acto procesal en la cual únicamente se denota a fin que tiene por objeto, pero no así su naturaleza, ¿verdad? Afirmar incluso que se trata de un medio de impugnación, se debe determinar que es un instrumento que incluso, pues, la ley otorga a la parte para que se vea afectada por un acto viciado. ¿Para qué? Para que mediante esta pueda obtener su reparación, ¿verdad? Lo cual concuerda con el concepto de medio de impugnación citado, ¿verdad? Es decir, apelación.
También podemos decir, ¿verdad?, que la legalidad del acto, ¿verdad?, porque la nulidad procesal son vicios ocurridos en la forma del acto o presencia de los elementos esenciales del mismo. Y como consecuencia de esto, el incidente viene a atacar o a delatar los errores del acto o la ausencia de los elementos. ¿Para qué? Para que puedan ser saneados. Más bien dicho, es que el incidente lo que se trata es que se dé cumplimiento a la forma y elementos señalados por la ley para la validez del acto y no atañe a cuestiones esenciales que en principal, ¿verdad?, la finalidad del recurso, ¿verdad? Vale la pena poner de manifiesto incluso, ¿verdad?, que también los recursos atacan cuestiones de forma, pero solo cuando han sido subsanadas a través del incidente, ¿verdad?, y han sido reclamadas en tiempo. Las nulidades procesales deben plantearse en instancias que se han ocasionado, es decir, que es cuestionamiento que debe hacerse ante el órgano judicial, ante el que se cumplieron los actos defectuosos, procurando su reparación, y ahí se hace la petición. Acuérdense, esto lo establece el artículo 59, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. El derecho de familia no fue regulado en forma amplia, la nulidad, ténganlo presente eso, únicamente unos cuantos artículos hacen referencia a ello, en los que se pueden incluso determinar, ¿verdad?, el 30 de la Ley Procesal de Familia, que establece las reglas generales para las nulidades, el 35, que se refiere a las nulidades de las notificaciones, 36, inciso segundo, que habla de la nulidad cuando no se cita a una de las partes a la audiencia de forma señalada. En lo demás, debido a la poca regulación que se determina, se aplican las mismas reglas y principios que se determina el Código Procesal Civil y Mercantil por aplicación supletoria y según lo dispuesto, pues obviamente en el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia. Pero solo para respecto a ello, ya que con respecto a su trámite se aplicará generalmente los incidentes por disposición expresa que le establece el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? ¿Cuáles casos que procede el incidente, verdad? Por ejemplo, nulidad por falta de emplazamiento, les decía a ustedes, cuando no se realizan notificaciones, citaciones en forma prescrita por la ley, ¿verdad? Eso lo establece también. Nulidad por falta de emplazamiento, podemos ir viendo el 35 también, cuando no se establece, de la Ley Procesal de Familia, cuando no se realiza la notificación en forma prescrita de la ley, siempre el 35, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia en relación al 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. La incompetencia no prorrogada en legal forma, es decir, que no se estableció de forma correcta, la falta de audiencia para dictar una resolución cuando sea requisito señalado por la ley, ¿verdad?, las resoluciones resoluciones, decretos o diligencias que no estén autorizadas en legal forma. Las resoluciones que se referencian incluso son interlocutorias que para la definitiva solo procede la apelación, recordemos en eso, pero las resoluciones, decretos y diligencias que no estén autorizadas en legal forma se establece también, ¿verdad? La incapacidad o ilegitimidad de alguna de las partes que han intervenido en el proceso. La falta de citación por alguna de las partes para la práctica de una diligencia de prueba, cuya práctica, ¿verdad?, obviamente es en perjuicio del derecho de defensa de la parte en cuyo favor se establece. Esto lo determina el 54 de la Ley Procesal de Familia. La denegación de prueba legalmente admisible y cuya falta produce perjuicio en el derecho de la parte que la solicitó. Esto lo determina el 109 de la Ley Procesal de Familia. Y así existen casos que no pueden ser aplicados en el proceso de familia por ser incompatibles, ¿verdad?, como es la falta de recepción de prueba contemplado incluso, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues habla de términos de probatorio, lo cual no procede en el proceso de familia, ya que la prueba que se recibe en audiencia y por lo tanto no es procedente aplicarlo, pues, en la Ley Procesal de Familia. También es necesario puntualizar cuándo se ha producido una nulidad relativa durante el proceso y al darse cuenta, pues el juez de la misma debe hacerla presente a las partes por decreto del proceso. Y si la parte afectada no lo reclama o ratifica expresamente lo actuado, se continúa el proceso y en el caso porque lo ratifique en forma expresa se hace constar en el proceso, ¿verdad?, si es que aplica su allanamiento, ¿verdad? Esto es aplicable al proceso de familia, ¿verdad?, según lo dispuesto, insisto, en el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, cuando la parte perjudicada, ¿verdad?, por la nulidad la alega y se abre el incidente que se tramita según el trámite general de esto, ¿verdad? Una suspensión de un proceso en caso de un incidente de nulidad
Debemos decir que con respecto a esto no existe una posición uniforme en cuanto a las opiniones de autores. Para algunos, como por ejemplo Luis Maurino, considera que es necesaria la suspensión de la causa, pues las cuestiones incidentales y de su suerte dependen de la eficacia de los actos procesales futuros, ¿verdad? Siendo lógica, por consiguiente, que no continúe el procedimiento mientras no se resuelva definitivamente la nulidad. Otra posición incluso tomada por la Ley Procesal de Familia, la cual establece que los incidentes no pueden suspender el proceso, salvo en secciones señaladas en los casos en que debe suspenderse y no están comprendidas en ellos los incidentes de nulidad, ¿verdad? Eso lo dice el 58 de la Ley Procesal de Familia. Por esto, las corrientes modernas del derecho sostienen que no debe suspenderse el proceso para resolver los incidentes, ¿verdad? Pero en el caso de nulidad puede tener sus objeciones, ya que la prosecución, ¿verdad?, de un proceso en el cual un acto procesal que ha sido afectado por un vicio y que afectará a los futuros, y en este caso la prosecución de un proceso, si bien es cierto, está a favor del principio de la celeridad procesal y en aras de una pronta justicia, y sin embargo atenta contra la economía procesal, pues de declararse la nulidad y al afectarse los actos consecutivos, ¿verdad?, estaría afectando de una gran manera, ya que no solo se lograría la celeridad del proceso, sino que además produciría un desgaste económico de las partes y del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Existe una postura aún más radical adoptada por la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, la cual se reformó en 1984, donde prohíbe expresamente el incidente de nulidad de resoluciones judiciales y disponiendo además de vicios susceptibles de producir tal efecto. Y este efecto no es otro que la nulidad de las resoluciones que será hacer valer a través de las corrientes de los recursos, ¿verdad? En cuanto a la reclamación, ¿verdad?, de nulidades diferentes, las resoluciones en un carácter no suspensivo, porque esto se debió al abuso generalizado que hacían del incidente con el objeto de dilatar el proceso en el mayor tiempo posible, ¿verdad? Porque eso también las partes lo hacen de esa forma. Esta posición, ¿verdad?, presenta la dificultad que se continúe el proceso y una vez decidido se reclama su nulidad, de declarársela anularía una serie de actos realizados innecesarios, lo que va contra el principio de economía procesal. Mediante los empleados de la investigación incluso, ¿verdad?, que se pueden irse determinando con legislaciones, ¿verdad?, incluso, ¿verdad?, que se pudieran determinar, ¿verdad?, se pueden establecer que las legislaciones se dictan a partir de situaciones en las cuales, digamos, hacen una investigación, ¿verdad? Y que eso, pues, obviamente da origen a un articulado, porque eso se da también, ¿verdad? Se puede incluso apreciar oposiciones que presentan dificultad por ello y toman en consideración una posición ecléctica o intermedia, ¿verdad? Pero para eso es factible conceder al juez la facultad incluso de discrecional para que éste pueda determinar si suspende o no el proceso y dependiendo de la naturaleza de la nulidad propuesta. En el caso de la falta de emplazamiento para contestar la demanda, su misma naturaleza determina que se debe suspender el proceso. Esta posición puede decirse que es más aceptable, ya que con ello se permite al juez considerar suspender o no el proceso, tomando en cuenta los principios de celeridad y economía procesal, que son lo que vimos al inicio de esta cátedra. Pues en materia procesal de familia son principios que sustentan el proceso y una regulación de esta forma permite una mejor adecuación de circunstancias que se plantean. Principalmente pueden suspender el proceso cuando se plantea la nulidad del emplazamiento, porque por naturaleza, una vez admitido, se debe declarar nulo lo actuado y mandar a emplazar nuevamente, lo que es atentatorio al principio de economía procesal en los casos que no suspendan, de no suspensión del proceso. Por lo tanto, podría sostenerse que esta posición sería una alternativa viable, ¿verdad?, que se puede adoptar en futuras, incluso reformas que no atentan contra el principio del proceso de familia, sino que por el contrario, se podrían determinar que se vuelve un garante de ellos, ¿verdad? Hay infinidad de ejemplos de la nulidad procesal, ¿verdad?, que ya les he puesto a ustedes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos decir que digamos que en un juzgado de familia se demanda a X persona en juicio de declaratoria judicial de paternidad y se admite la demanda y se ordena el emplazamiento del demandado.
Y una vez emplazado el demandado, ¿verdad?, deja transcurrir el término de los 15 días para contestar la demanda sin hacerlo. Luego se realiza el examen previo con los documentos que constata el proceso y se señala fecha de audiencia preliminar. Se fijan como les había mostrado el proceso, ¿verdad?, el esquemita. En la audiencia preliminar comparece la parte demandante, quien fue incluso representada por un defensor público de familia, y el demandado, quien no nombró apoderado, y todas las demás personas citadas, ¿verdad?, en las audiencias, ¿verdad? Y una vez constatada incluso la presencia de las partes, se pasa a la fase conciliatoria de la audiencia, y en razón de no haber llegado a un acuerdo, se resuelve ordenar como prueba de oficio, prueba de exclusión de paternidad, comisionándose para ello, obviamente, el Instituto de Medicina Legal, que posteriormente se pasa a la fase sanadora, donde se expresa que no se resolverán excepciones e incidentes por no haber, ¿verdad? Ahí como con eso que vimos de la forma que se hace la audiencia preliminar, ¿verdad?, cuando ustedes pueden ver también que la fijación de los hechos se determinan, ¿verdad?, y también se admite la prueba documental y testimonial ofrecida por la parte, y se señala fecha de la audiencia de sentencia. Esto lo dice tanto el 109, 110 de la Ley Procesal de Familia. El día de la audiencia de sentencia, esta incluso puede ser que sea suspendido debido al Instituto de Medicina Legal no remitió la prueba ordenada, y por ello se ordena la práctica de prueba de ADN, ¿verdad? No se fija fecha para audiencia en razón de no saber el tiempo que tardaría los resultados de prueba de ADN, porque puede pasar esa situación, pero que una vez los resultados de la prueba de ADN llegan al juzgado, se señala fecha para la audiencia, y el día de la audiencia el juez, percatándose de este acto que la parte demandada no tenía apoderado judicial, que lo incluso, pues obviamente que lo representa y que puede establecerse incluso, ¿verdad?, que eso podría ser proceso de nulidad, o sea, nulidad porque no tiene una representación. Recordemos que lo que establece tanto el 11, 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia es que las partes tengan un representante, sea que la nombre o sea que porque de manera de oficio, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se puede ordenar suspender la audiencia hasta el nombramiento de un abogado del demandado. El darle trámite a dicho nombramiento, y una vez nombramiento del abogado y acepta la representación, es que se pudiese convalidar, a menos que la parte, pues, demandada en este caso, ¿verdad?, alegara lo contrario. El apoderado del demandado presenta incluso un escrito, puede presentar un escrito, donde se declara la nulidad absoluta del proceso por manifestar haber violado el derecho de defensa. Y esa violación al derecho de defensa, como lo dice el artículo 3, literal E y 10 de la Ley Procesal de Familia, así como el 11 de la Constitución, puede aplicarse, ¿verdad? Y obviamente que una vez presentado el escrito, puede proceder a resolver el incidente propuesto emitiendo la resolución, ¿va? En lo que considera, ¿verdad?, que jamás puede generar él, ¿verdad?, que considere que jamás se haya violentado la posibilidad de que el demandado pudiera comparecer o darse por entendido de los actos que se están llevando a cabo al tribunal, ya que incluso, pues, el decir que se fue emplazado legalmente y notificada todas las resoluciones que se dictó por lo mismo, no puede considerarse que se le violentó su derecho de audiencia, peor en materia de familia, que da la posibilidad de que continúe con el proceso, ya que precisamente el objeto de emplazamiento es darle a la parte la posibilidad real y defensa al manifestar los motivos por los cuales se le está demandando para que ésta comparezca, ¿verdad? Ese es el principio de legalidad, innegable trascendencia. Por otra parte, nunca se le oculta ninguna de las resoluciones judiciales, siempre le fueron notificadas las providencias, ¿verdad?, del juez, cumpliéndose con el principio de contradicción. Un punto que no debe olvidarse es el principio de legalidad de las nulidades procesales, que dice que ningún trámite o acto de procedimiento será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada en la ley. Eso tómenlo en cuenta también para establecerlo, ¿verdad? Tampoco puede considerarse que tuvo una situación de indefensión, pues consiste incluso en la imposibilidad de poder ejercer la defensa material por el lado que el demandado, ¿verdad?, en una situación que antes se comprobó, ¿verdad?, que nunca existió, ¿verdad? Y con respecto al examen previo, este acto procesal no violenta el derecho de defensa de las partes, ya que esto solo únicamente se está realizado por el juez si es necesaria la presencia de ello, ¿verdad? En cuanto a la prueba científica ordenada en esta, no le causa agravio a ninguna de las partes, debido a que son realizadas a los intervinientes, quienes son identificados por medicina legal
sin que sus apoderados tengan alguna participación al momento de tomar una muestra sanguínea. Aunque las pruebas deben de ser producidas en audiencia, se exceptúan los medios científicos de prueba por no haber en el juzgado los medios necesarios para su realización, expresando, ¿verdad?, el juez que según la doctrina, si un acto procesal es perfecto en su forma, pero equivocado en su contenido, es un acto injusto, contrario al derecho, pero no es nulo. O sea, la nulidad constituye un error de las formas, no en los fines de la justicia, ¿verdad?, queridos por la ley, ¿verdad?, o la Constitución, sino en los medios para obtener esos fines. Debemos recordar que el tribunal o los tribunales, ¿verdad?, ponen en consideración las apreciaciones de carácter jurídico, el derecho de un fenómeno social de enorme trascendencia que se rige por cambios de todo tipo social o culturales, jurídicos. Actualmente en boga un movimiento constitucionalista que propugna por el respeto a los principios procesales, entre ellos la igualdad procesal, la legalidad, defensa técnica, al que hace referencia que se manifiesta como la obligación de todo el Estado de proporcionar asistencia letrada a las personas que acudan a cualquier tipo de procedimiento, sea civil, penal, familiar, etcétera, especialmente en los casos donde es indispensable la concurrencia de un abogado, como es en el caso de las audiencias preliminares o sentencias, en las cuales las partes deben de apoyarse en un abogado con el objeto de evitar una sentencia injusta. Por ello, ¿verdad?, el juez, y con base a los artículos incluso 1, 3, 11, 17 de la Constitución, ¿verdad?, 3 literal B, 7 literal D de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, debe incluso determinar si da lugar lo solicitado, es decir, para determinar si hay una nulidad, si declara la nulidad de la audiencia y lo que puede ser consecuencia, no así como la prueba científica, porque obviamente la prueba científica no adolecería, me refiero a la prueba de ADN, ya que fue producto de la potestad jurisdiccional de oficio por parte del juez y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Esto pues señalando la fecha para la celebración de la audiencia, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 30 de la Ley Procesal de Familia. En caso pues que les he mencionado, puede apreciarse que el juez opta por aplicar lo que la doctrina se le llama nulidad implícita, la cual contradice el principio de legalidad, pues por la doctrina moderna admite que en ciertos casos existen nulidades no previstas en la ley expresamente, pero que resultan de principios contenidos en el texto. Así sucede cuando se violan garantías fundamentales a lo que también se han llamado casos de indefensión. Vescovi manifiesta que existe discrepancia en relación al tema, pero según su criterio es que las nulidades de procedimiento deben de ser solo las establecidas en la ley, ¿verdad? Es decir, pueden llamársele o no la existencia, en las cuales también hay posibilidad de anular un proceso cuando existan vacíos que ostenten la constitución de una relación procesal, ¿verdad?, para determinarse, ¿verdad?, válido o violen garantías del proceso, pero que en el fondo surgen normas positivas y tomando obviamente en consideración incluso pues lo citado o lo que les mencionaba, porque sea aceptable a la teoría para determinarse que pueden afirmarse que en casos de análisis no se trata de una inexistencia, porque el proceso puede incluso pues constitutivo o en la forma como la ley lo prescribe, sino lo que ocurre es que el demandado no tenía un apoderado quien realice la defensa técnica del proceso, porque eso es el fin en este caso de que no tenga un apoderado. Y en materia procesal penal, incluso la realización de actos procesales en que el imputado cuente con un defensor, es decir, que realiza la defensa técnica. Eso también lo tiene en su legislación procesal penal, como el 10, el que establece cuando tal garantía procesal es violada y que da lugar a la nulidad absoluta contemplada incluso, ¿verdad?, en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y eso establece nulidad absoluta cuando se presenta un caso de esa índole y obedece en este juego la libertad individual del imputado, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas hasta este momento. Yo voy corriendo así porque ya nos queda poquito tiempo para ir terminando, porque aquí he abordado, si ustedes se han fijado, tanto el trámite del proceso como los incidentes, porque ya esto agotaría incluso esta unidad número 3, que va a ser objeto también de evaluación por parte mía para esta próxima, que sería el próximo viernes, ¿sí? Insisto, por favor, que el laboratorio lo hagan para este domingo, de entregarlo en la plataforma. Por favor, ahí lo tienen. Ya les mostré
Cualquier cosa estoy a la orden este día, ¿verdad? Y por favor no dejen a última hora las preguntas que me lo estén haciendo el día sábado, me lo estén haciendo el día domingo, porque por lo mismo que les decía, la plataforma muchas veces no da esa apertura, hay veces que los mensajes me aparecen hasta demasiado tarde, ¿no? Entonces, por cualquier cosa estoy a la orden, ¿verdad? Para poder evacuar cualquier pregunta con respecto al laboratorio. El examen, si no hay ningún problema, sería hacerlo en la plataforma, ¿verdad? Si no, si hay una modificación por parte de las autoridades de la UTEC, yo se las informaría, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo día lunes. Estoy atento a lo que me digan. Gracias, Lick. Feliz día. Ok, entonces que tengan un feliz día y buen fin de semana. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día.